Básicamente hay 4 generaciones que están mandando en el mundo ahorita. La primera son los baby boomers, estos que nacieron entre el 45 y el 64. Yo. Sí, claro, el mejor ejemplo de los baby boomers es Donald Trump, ¿no? Tiene No me 71 años, sí, caramba. Sí, pero ese es el mejor ejemplo de qué es lo que está pasando. Porque hay una lucha entre baby boomers y generación Me estabas X. cayendo tan bien. Íbamos muy bien. Pero la generación X es esta que nació entre el 64 y el 77, la siguiente generación. Esas 2 generaciones están ahorita de algún modo en lucha por el poder político mundial. Tienes a Enrique Peña Nieto, tiene 50 años, ya lo hemos platicado antes, y tienes a Donald Trump, que tiene 71. Son estas 2 generaciones peleando. Inclusive lo ves Macron y Trump y Trudeau y Trump, por ahí va el tema. Siguiente, después de esta generación están los millennials. Nacieron entre 1977 y el 2000. Hay algunos que inclusive hablan de recorrerlo hasta el 84. Pero en medio de estas 2 generaciones hay una microgeneración que se llaman los Xennials. Esta microgeneración, Xennials con X. ¿Solo existe en México o en todo el mundo? No, es un comportamiento mundial, es una microgeneración. Invención mundial. De un mercadólogo y un antropólogo. Es invención de un antropólogo, curiosamente, de Australia. Porque lo que él empezó a ver es que normalmente cuando analizas generaciones de 1977 a 2000, son comportamientos totalmente distintos. Tienes una persona que puede tener entre 40 años y 17 años. La diferencia no podría ser más distinta. Ahora, los Xennials tienen algo muy particular. Son jóvenes, bueno, el mayor tiene 40 años, pero son jóvenes que nacieron análogos y que ahora son forzados a vivir de manera digital. Hasta sexualmente. Exactamente, en todos los sentidos. Pero ¿por qué es interesante? Porque son sumamente tradicionalistas y tienden hacia la derecha, no son liberales, o sea, son más bien conservadores. No nacieron en el mundo de las computadoras, pero la tuvieron que adoptar, diría yo. A fuerza. Muy chavos, en el orden de entre los 8 y 15 años adoptaron la computadora. Todavía más grave, o sea, ellos salieron del trabajo a los 24 años, llegaron al espacio laboral y les dijeron, pues tienes que agarrar una computadora y ahora hacer redes sociales y meterte. Entonces fue medio forzado. Entonces no son nativos digitales como los millennials o la generación Z, pero son personas que son sumamente pasionales con respecto a la tecnología, porque nos encanta, porque la vimos crecer y una serie de cosas. Pero lo interesante de los Xennials no es tanto eso, sino que lo que empezó a pasar es que cuando acabó el Brexit decían, es que los millennials votaron en contra de la salida del Reino Unido, y entonces era como la panacea, y entonces se trataba de explicar todo el movimiento Xennial. Pero cuando los sociólogos empezaron a ver solo el rango de 30 a 40 años, lo que encontraron es que no, en ese segmento de 30 a 40 años ellos sí querían el Brexit. Entonces lo que empezamos a encontrar es una generación sumamente conservadora que sí quiere de algún modo ese tipo de elecciones políticas. Ahora, ¿por qué es importante? En México estás hablando de casi 9 millones de personas. 7.5% de la población en México son Xennials. Son votantes, son conservadores y van a definir las elecciones del 2018, Eddie. Entonces, si nosotros no empezamos a atender a esta generación y empezar a separar la generación joven de millennials, que tienen otras prioridades y otros gustos y otras, de algún modo, preocupaciones, vamos a empezar a tener problemas en cuanto a quién podría ser el presidente de México. Porque en gran medida los Xennials definieron la elección de Estados Unidos por igual. Bueno, por ejemplo, tú, ¿a qué edad adquiriste tu cuenta de Facebook? Pues eso es una excelente pregunta. Yo creo que debo haber tenido poco más de... Pues debo haber tenido 30, 32 años, así medio haciendo la cuenta. ¿A esa edad empezaste? Sí, probablemente. Empecé yo antes que tú. Sí, probablemente. Sí, tú debes de haber tenido 24. Estoy haciendo la cuenta. Entonces yo 8, Eddie. Sí, no habías nacido. Sí, algo es una buena pregunta. Estoy haciendo la cuenta ahorita. Pues sí, prácticamente se había lanzado Facebook. No, debe tener más años mi cuenta, sí. Seguramente la debo haber abierto en 2004, 2005. O sea, tú empezaste con IQ, ¿no? Yo, bueno, no empecé con IQ, pero entiendo lo que dices. No empecé ahí, no estoy tan viejo. Pero a mí sí me tocó el lanzamiento de Twitter, me tocó la llegada del iPhone, me tocó la llegada de WordPress como plataforma de blogueros. Yo fui parte de estos blogueros que se metieron y que en WordPress pudieron empezar a escribir. Entonces, de algún modo, lo que nos tocó es que al mismo tiempo... A mí me tocó recién casado suscribirme a un periódico para que llegara a mi casa. Entonces tenemos esta dualidad en la que sí vivimos el mundo digital,
y nos transferimos al mundo, perdón, sí vivimos el mundo análogo y nos transferimos al mundo digital. O sea, a mí sí me tocó usar un SmartTAC. ¿Quién se acuerda de ese teléfono? Un StarTAC, perdón. Sí me tocó usar ese teléfono. Bueno, de Motorola, ¿no? Me tocó usar un Viper. Claro, a mí el sí me StarTAC tocó. famosísimo. A mí sí que me tocaron el Walkman. el color, no, También. no, y el Walkman no. El Úpale. rosa sí les tocó, eran los teléfonos que se abrían, Sí, claro. flip phones, pero bueno, le tocó un rosa, un azul índigo, eran colores muy simpáticos. Y al final somos una generación que nos tocó utilizar estos Nokia chicos que eran tan paradigmáticos de la generación. Nos tocó arrancar el 918, con Nintendo. Exactamente. Sí, a mí también me tocó usarlo. Yo me acuerdo haber empezado a mandar mensajes a una novia venezolana que tenía. Con un teclado T9, donde tenías que A, B, C, D, Exacto, E, F, y C. apretabas muchas veces el botón para ir poniendo y era yo una fiera. No, me ¿En respeto, serio? yo nunca lo pude entender. Yo realmente arranqué ya más con Blackberries, pero donde ya tenemos el teclado completo. Pero esta transición, esta generación es sumamente importante. Yo lo que veo es que los políticos que puedan entender y las marcas que puedan entender los señales van a tener mucho éxito en los próximos 18 a 24 meses. Porque insisto... O sea, para las elecciones, claro. Dices tú. ¿Qué tan importante? Esa era la pregunta, Álvaro Rattinger. Soy Eddie Warman y platico con Álvaro Rattinger, presidente de Mercado 2.0. ¿Qué tan importantes son los senials en estas votaciones o son más importantes los millennials? Mira, los millennials claramente son importantes, son una generación todavía más grande en términos de número que los senials, pero el punto con los senials es que por su rango de edad tienen mayor poder adquisitivo, en muchos casos mayor nivel socioeconómico, y entonces tienen una esfera de influencia mayor, o sea, pueden de algún modo modificar, insisto, ¿y por qué son importantes? Porque tienden a ser más conservadores, tienden a tener preocupaciones más centradas en la familia y no necesariamente un asunto de estar solteros, para ponerlo de una forma un poquito más democrática. Y ahora, cuando ves lo que está pasando con la generación Z, pues la generación Z pues nació en el 2000 y entonces el más viejo de generación Z tiene 17 años. Entonces este tema de analizar generaciones un poquito más enfocadas, empezaremos a tener para el 2018 los primeros votantes de la generación Z. Entonces esto hay que empezar a atenderlo con un poco más de atención. Para entender más a los seniors, ¿qué ropa interior usan? ¿Calzón? No, es en serio, ¿calzón o boxer? Yo creo que son usuarios de boxers. ¿O cambiaron de trusa a boxer? O tanga. Yo creo que más bien, es una buena pregunta, pero yo creo que boxers y Fruit of the Loom, esas marcas que son más bien como de mediados de los años 2000. Es que eso de verdad es una generación. Sí, es una generación. El que usa la trusa Rimbros o Saga, sí. Trueno, Madre santísima. No, esos deben tener como 80 o los años que ahorita. usan la ropa interior de esta de boxer, tipo Polo, no. Sí, Ralph Lauren, como... Todos esos, sí, ¿no? Sí. Como estos. Mira, exactamente. No, es otra generación. No, eso en varios sentidos es otra generación. Es una generación más enfocada a ropa slim fit, es mucho más acondicionado, son mucho más cuidadosos con el medio ambiente, con la salud. Pero insisto, el tinte, para mí lo que me llama la atención es este toque conservador que va a ser importante para las marcas y para las elecciones. ¿Cuándo hiciste tu primera compra por internet? Yo creo que debo haber hecho la primera compra en el internet en 2002, 2003. ¿eBay o Amazon usaste? No, mi primera compra no fue necesariamente en Amazon. Yo creo que yo fui de los primeros que utilizaba sitios para pedir, por ejemplo, partes de refacciones y cosas así. Las pedía directo. No creas que arranqué con grandes e-commerce. Déjame ir a Noticias e Informe Vial para concluir y vamos con los datos de dónde leerte y localizarte, porque Álvaro Rattinger acaba de escribir un artículo muy interesante sobre senials, justamente. Volvemos, soy Eddie Warman, siempre 88.9 y estamos de regreso siempre en el 88.9 y continúo para concluir el tema de los senials con Álvaro Rattinger, presidente de la revista escrita, impresa y digital, Mercado.0. ¿Se dice Merca 20 o Merca 2.0? Merca 2.0. A mí me gusta ese. Sí, a mí me gusta es que yo la mucho vine a hacer también. esa revista. Sí, la tenemos mucho cariño también. Cumplimos 15 años el mes de mayo, entonces estamos muy contentos. Es correcto. Mándale un fuerte abrazo a tu jefe. Claro que sí. Claro Oye, que sí. Álvaro, entonces, estos senials empiezan a tener nostalgia por el pasado. Son los que te compran discos en LP, los que compran motos antiguas o motos de los 70s o de los 60s.
usadas, porque quieren tener estos conceptos medio retro. Mira, los Xennials, al ser una microgeneración, funcionan como una bisagra entre la generación X y Y. Pero en esencia son también millennials. Lo que pasa es que son late millennials, les llamarían algunos. Lo que pasa con los Xennials es que, al igual que todos los millennials, tienen un fenómeno de pastismo, así lo llaman en Estados Unidos, añorar el pasado y el querer referirte o tener referencias hacia el pasado. Yo pensé que pastismo era que fumaban pasto. Exactamente, no. Pastism, dicen, los americanos dicen pastism, que nunca encontraron una muy buena forma de escribirlo en español, entonces utilizo ese anglicismo, sí. Pero creo que tiene un tema interesante, porque no necesariamente los Xennials son los que añoran ese mundo análogo, porque lo vivieron. Entonces el LP antiguo de vinil, pues no es un tema que realmente conecte con el Xennial, tanto como con el Millennial, que el Millennial sí es algo que no vivieron. El Xennial sí vivió los Walkmans, sí vivió los LPs, sí vivió el Laserdisc, sí vivió el DVD. Entonces la transferencia a Blu-ray y a streaming, bueno, todo fue algo nuevo para ellos. Que me pregunten. Sí, pues sí. Y el Millennial prácticamente está madurando en un mundo en el que hay streaming, y la generación Z, te lo aseguro, para la segunda generación votante Xennial, votará directamente en su teléfono. Y son bien poco tolerantes, ¿eh? Los millennials son muy poco tolerantes, y los Xennials, los más jóvenes, también son muy poco tolerantes. Pero no son nada intolerantes en comparación con la generación Z. La generación Z va a hacer que los millennials paguen todos sus pecados, porque al final del día para ellos la tecnología es ubicua. Entonces para ellos aventar un teléfono o agarrar un iPad no le ven ningún valor. Entonces los millennials en gran medida van a ver su suerte con la generación Z, ya verás, para bien y para mal. Oye, ¿dónde leemos este artículo, Álvaro? Está en www.merca20.com. Bueno, eso quiere decir que soy Xennial porque uso www, pero en merca20.com lo pueden encontrar, pero también, por supuesto, en la revista impresa, en el iPad, en el iPhone, tenemos apps para todo. Muy bien, mi querido Álvaro Rattinger, muchas gracias gracias a ti por venir. Eres un gran hombre, como dices tú. Una gran persona. Muchas gracias.